Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión, Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión, Las Casas que Jesús visita, estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Hemos venido desarrollando noche a noche, cada viernes, cada semana, a lo largo de varios meses. Y hoy nos toca la última presentación de esta serie, la cual es la número 40 y se titula Las casas son lugares para la expansión del reino de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos felices, estamos contentos y agradecidos a ustedes por haber apoyado con su sintonía en este canal y en esta transmisión. Y también agradecerles por sus oraciones, agradecerles por sus aportes. Y para mí también esto ha sido una edificación espiritual, puesto que he podido ver la mano de Dios en mi desarrollo espiritual. Espero que también el Señor pueda hacer lo propio con ustedes, y es mi deseo y oración. Bien, ahora los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos y que podamos dar lectura a ciertos pasajes que nos ayudarán para que nosotros podamos ser edificados en esta última lección, la razón número 40. La iglesia en casa es un lugar para la expansión del reino de la gracia. Las casas son lugares para dejar de ir a la iglesia de templo y para ser nosotros la iglesia. Como ya lo mencionamos, esta es la razón número 40. Y esta última parte de esta serie, pues la hemos denominado así, ¿no? Es el ministerio de los apóstoles, luego convertidos primero de discípulos a apóstoles. Y durante este ministerio, la expansión que tuvo la propagación del evangelio a través de las iglesias en casa. Y es por eso que es menester que podamos estudiar esta razón número 40. Las casas son lugares de la expansión del reino, la gracia y la paz en Jesucristo. La iglesia se expandió por medio de las casas. Y allí tenemos las principales citas bíblicas de esta última serie, la razón número 40. Primera de Corintios 16, 15 al 20. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 16, versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Y luego el libro de Filemón. Estos son los principales, vamos a decir, textos que fundamentan esta razón número 40, pero además de eso vamos a dar lectura a muchos otros textos que nos hablan acerca de la expansión del reino de Dios, de la predicación del evangelio, a través del modelo bíblico que el Señor Jesús estableció, el cual es la iglesia en las casas. Y que los discípulos, luego convertidos en apóstoles, también así lo replicaron,
dándonos ejemplo o dejándonos este legado para que nosotros también podamos hacer lo propio. Y estamos viendo en esta imagen el mapa en el cual el apóstol San Pablo viajó por todos estos lugares, en Europa, en el Asia Menor, en Grecia, donde él, por espacio, vamos a decir, de 40 años, trabajó en estas comunidades y en cada comunidad donde él iba, pues no solamente establecía una iglesia de discípulos, sino que establecía dirigentes y discípulos que a su vez eran discipuladores. Y la iglesia crecía y se expandía. Él realizó tres viajes misioneros, ¿no? Y en estos 3 viajes él tuvo que pasar diferentes dificultades, pero también pudo experimentar cómo es que la mano de Dios guía la vida y protege la vida de aquellos hijos que son instrumentos en sus manos. Pero para esto vamos a comenzar desde el comienzo, ¿no? El Señor Jesús fue el que trazó la ruta en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice Él, no solamente en Jerusalén, sino que en Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. De manera que esta es la ruta, ya sea en forma local, ya sea en forma distrital, ya sea en forma departamental, ya sea en forma regional o ya sea en forma de el territorio nacional de un país o de un continente y luego del resto del mundo. La ruta es esa: Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea. Es interesante, ¿no? Cómo es que el Señor así lo ejemplificó. Y si nosotros quisiéramos graficarlo contextualmente, podríamos decir, mi casa es Jerusalén, mi cuadra es Judea, mi urbanización o mi colonia o mi barrio es Samaria, y así, hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje. Esa es el ideal del Señor. Y entonces, esa ruta que estos seguidores del Señor Jesús tenían que seguir era replicando el modelo de Cristo, el modelo de iglesia en la casa. Y aquí vemos al Señor Jesús cenando con sus discípulos en una casa. Y esta era vamos a decir, el modelo de iglesia de Cristo, el cual consistía en que se sentaban todos alrededor de la mesa, se servían primero una comida y después de comer tenían una sobremesa. Y en esa sobremesa era que el Señor Jesús, en forma, vamos a decir, de grupo pequeño, de iglesia familiar, de iglesia de hogar, en ese círculo íntimo, Él les enseñaba la palabra de Dios. Y esto era una costumbre que el Señor hacía a diario, todos los días. Usualmente era a la hora de la cena, después de cenar. Entonces, este es el modelo de iglesia de Cristo, la iglesia en la casa. Este es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento porque los apóstoles también hicieron lo mismo después. Cuando ellos comenzaron a propagar la fe cristiana, empezaron en Jerusalén y en Jerusalén ellos hacían esta, aplicando este modelo del Señor Jesús, llevando el Evangelio a la casa. Dice, vamos a leer textos más adelante, que ellos predicaban, dice, en las vías públicas,
en el atrio del templo y también en las casas, diariamente. Entonces, este modelo neotestamentario, iniciado por el Señor Jesús, continuado por los discípulos, y los discípulos lo continuaron todo el primer siglo, y luego los seguidores de ellos hasta el siglo IV. Siguieron este modelo, sino que después fue trastornado, ¿no? Cuando llegó la aparición de un emperador romano llamado Constantino, que será en otra ocasión que estudiaremos aquello. Pero esta es la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia en la cual ha llegado a nosotros. Y es este modelo que sigue el mismo modelo de Cristo, el mismo modelo de los discípulos, y es el mismo modelo que nosotros tenemos que replicar. Una iglesia en la casa, una iglesia de discípulos. Y esto es hermoso, esto es maravilloso. Y antes de continuar, yo quiero mencionar que en este canal, Iglesia a tu Alcance TV, en YouTube, hemos colgado 4 módulos. El módulo número 1 es el modelo bíblico de iglesia del Nuevo Testamento. El módulo número 2 es cómo establecer y multiplicar la iglesia en casa, que es el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. El módulo número 3 es cómo establecer y multiplicar el modelo de discípulos, discipuladores del Nuevo Testamento. Y el módulo número 4 es este que estamos terminando, que se llama las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. De manera que si usted es la primera vez que se une en esta transmisión, lo invitamos para que dé una visita a nuestro canal y pueda mirar esos 4 módulos. Le aseguro que van a ser una bendición para usted. Hay muchas horas allí de oración, de meditación, de estudio de la palabra del Señor y preparado de manera tal que pueda a usted servirle de bendición en su vida personal, en su vida de hogar o en su ministerio, si usted es un diácono de iglesia, un anciano de iglesia, o si usted es un pastor de la iglesia. Mírelo, con mucho cariño fue preparado para usted. Miren lo que dice aquí el Señor. El Señor, como ya mencioné, es el que trazó la ruta. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje nos llegó a nosotros que vivimos en los confines de la tierra. El mensaje nos llegó a nosotros que estamos llegando al fin del tiempo de nuestra era cristiana. Y este mensaje nos ha llegado a nosotros porque nosotros somos llamados, hemos sido llamados para la terminación de la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta generación. Y es para usted que es este mensaje. Dios lo preservó, lo conservó para usted. De manera que recíbalo con todo el amor de Dios. Dice el texto en Hechos 2:47 que la iglesia se mantenía alabando a Dios, teniendo en favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Apreciado hermano, apreciada hermana, usted es salvo, según la Biblia, en el momento en que usted acepta a Cristo como su Salvador de su vida y acepta a Cristo como el Señor de su vida. Allí para usted empieza la vida eterna. Si a usted le enseñaron de que la vida eterna empezará cuando venga Cristo por segunda vez o cuando usted resucite de los muertos, pues le han enseñado mal. Porque según este texto y según la Biblia, la vida eterna empieza desde el momento que
Dios obra ese milagro de conversión en usted y usted nace como una nueva criatura. Y es que en ese estado de vida de nueva criatura, usted aquí en esta tierra y en este tiempo aprende a vivir la vida que usted va a vivir allá en el cielo. Y ese estilo de vida que usted aprende a vivir está en la palabra de Dios. Y con su vida personal, con su ejemplo, con su testimonio vivencial, es que muchas otras personas anhelarán, desearán querer vivir la vida que usted vive. Es por eso que usted ha sido puesto ahí como una antorcha. Luego vemos más. Hechos 5:28. Aquí empezamos a ver cómo es que la iglesia se propagó en Jerusalén. Dice así el texto, diciendo, no os mandamos estrechamente que no enseñáis en este nombre, y he aquí habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, aquí el apóstol Pedro está predicándole a la gente. Pero llegaron ahí los escribas y fariseos, los doctores de la ley, y los reprendieron. Y les dijeron, en una ocasión anterior nosotros les hemos perdonado de haberlos castigado, les hemos perdonado la vida, con la condición de que ustedes no hablaran más de este hombre llamado Jesús. Pero ustedes han hecho caso omiso a eso. Y más bien a nosotros nos echan la culpa de que nosotros, los escribas y fariseos y todos los judíos, le hemos dado muerte a ese su líder religioso llamado Jesús. No solamente eso, dicen ellos, sino que han llenado ustedes todo Jerusalén con esta doctrina. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? Es así que trabajaron los discípulos, estableciendo iglesias de casa en casa, hasta la última casa en Jerusalén. Vemos otra cosa más. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, después que ellos habían llenado Jerusalén en tan solo 6 meses, cosa que habían llegado por lo menos a tener 26,000 creyentes convertidos, 26,000 discípulos, y la ciudad de Jerusalén se había diseminado con muchas iglesias en casa. Entonces, llegó un punto en el cual ellos dijeron, bueno, ya está, ya cumplimos la misión aquí en Jerusalén. Y pasaron años allí revoloteando en las iglesias en casa, los discípulos, hasta que Dios interviene. Y la manera de intervenir de Dios es que envía a un instrumento en ese tiempo llamado Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso provoca una crisis, provoca una persecución y va de casa en casa a toda Jerusalén, y dice el texto que él provocó una grande persecución. Solamente así ellos, los cristianos, se vieron forzados a salir, y dice aquí que fueron a Judea y a Samaria. Que si Dios no hubiera provocado esta crisis, entonces ellos hubieran dormido ahí en sus laureles. Y esto nos enseña de que en este tiempo también Dios va a provocar crisis en las iglesias, va a provocar persecución en las iglesias. Y estoy hablando también en la iglesia en casa. Si usted en su iglesia en casa no hace el trabajo misionero de evangelizar su cuadra, de evangelizar su colonia, su urbanización, su barrio, Dios va a provocar una crisis en usted, una persecución en usted, ya sea religiosa, ya sea política, ya sea cultural, ya sea social, lo que fuere, con el propósito de que usted sea zarandeado y se despierte y se acuerde que tiene una misión que cumplir. Eso pasó con los discípulos ahí en Jerusalén. Miren algo más.
Cuando ya llegaron a Judea, dice, las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas y andando en el temor del Señor y el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Es decir, la persecución de Saulo, provocó que esos cristianos salieran de Jerusalén. Y entonces se fueron a Judea, a Galilea y a Samaria, y allí establecieron iglesias en casa. Llenaron Judea, Galilea y Samaria de iglesias. Y dice aquí que todas esas comunidades de Judea, Samaria y Galilea tenían paz y eran edificadas espiritualmente por el hecho de haber recibido el mensaje del Señor a través de los discípulos y con gozo abrían sus casas para establecer iglesias en sus casas. Y dice más, que el Espíritu Santo multiplicaba iglesias en casa. Es por eso que el nombre de esta razón número 40, la iglesia en casa, son lugares para expandir más iglesias en casa, son lugares para expandir la predicación del evangelio. Hechos 16 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. Es decir, el Espíritu Santo cada día establecía iglesias, cada día multiplicaba iglesias. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo, hermana? Dios te está hablando a ti para que puedas abrir los ojos y tener una visión. Ahora, así como Jesús trazó la ruta en Jerusalén, Judea y Samaria, también trazó la ruta en el resto del Imperio Romano. Es decir, después de las fronteras del territorio de Israel. Ahora los discípulos salen a conquistar el Imperio Romano. Hechos 17 dice, estos que trastornaron al mundo entero también han venido acá. ¿Estás entendiendo el lenguaje que usa el escritor bíblico? Cuando los discípulos llegaban y predicaban el evangelio, esa comunidad se alborotaba. Provocaban un terremoto religioso, un terremoto espiritual, un terremoto político, un terremoto social, porque la gente que escuchaba el evangelio ya no era igual como antes de haberlo escuchado. La sociedad del Imperio Romano fue trastornada, dice aquí la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a creer en el evangelio, comenzó a convertirse a Cristo y comenzaron a vivir un nuevo estilo de vida. Y esto los romanos lo miraban como una revolución y comenzaron a preocuparse. ¿Por qué? ¿Por qué ellos le llamaban una revolución? Porque la vida que vivían estos nuevos creyentes convertidos era una vida que inspiraba a otros a querer vivir también esa vida. Y esta vida de estos primeros creyentes, pues era una vida de cantidad y de calidad. Dice Hechos 9, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto llamado Simón Curtidor. Si ustedes están notando, vemos aquí que la iglesia, cuando sale de los territorios de Israel, entonces ahora al primero que llegan es a Jope, y allí ellos establecen iglesias en casa. Luego vemos que el evangelio llega a Damasco, Hechos 9, y pidió de él cartas para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos de este camino, así varones como mujeres, los trajese para presos a Jerusalén. Es decir, en Damasco también llegaron los creyentes, los apóstoles, y fundaron iglesias, convirtieron discípulos. Luego vemos
que el evangelio llega a Cesarea, Hechos 10:1, y había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Es decir, este hombre fue evangelizado por Pedro, y está la historia en Hechos 10, y usted puede mirarla en detalle, que ahí inclusive hubo un derramamiento, un segundo Pentecostés, pero en este caso fue para los gentiles, y fue precisamente en la casa de este hombre llamado Cornelio. Luego vemos que Siria también fue evangelizada. Cuando comenzó a descubrirse Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. En este caso es Pablo en su viaje misionero. Llega a Siria y allí él establece iglesias en casa. Luego de Siria llega a Filipos y en Filipos también él evangeliza. Dice, y de allí a Filipos, que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia. Y ahí estuvimos por ciertos días. Cada lugar donde el apóstol Pablo iba, establecía iglesias de discípulos. Luego Tesalónica es evangelizada. Hechos 17 dice, y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica y ahí establecieron iglesias de discípulos. Mileto es evangelizada y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, habían ancianos de iglesia en Mileto y habían ancianos de iglesia en Éfeso. Ahora vemos que Éfeso también es evangelizada. Es decir, la iglesia se propagó siguiendo el modelo de Cristo de iglesia en casa. Luego vemos que Troas, otra ciudad, es evangelizada. Y nosotros, después de los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y venimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Es decir, basta una semana o basta 5 días para que ellos pudieran evangelizar, pudieran establecer iglesias en la casa. En Corinto, ya esto es en territorio de Grecia, dice, después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y es allí donde él estableció también iglesias en casa. Y quiero mencionar, dicho sea de paso, ¿no?, que todas las cartas, todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, esas iglesias a las cuales él escribía eran iglesias que habían sido establecidas en casa. Eran iglesias que funcionaban en casas. 1 Corintios, 2 Corintios. Y todas las epístolas del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo las dirigía a las iglesias que habían sido establecidas en casa. Luego vemos aquí que Acaya fue evangelizada. 1 Corintios 16 dice, mas os ruego, hermanos, ya sabéis, la casa de Estéfanas, que es las primicias de Acaya. Es decir, este hermano llamado Estéfanas, él tenía una iglesia establecida en su casa. Y esta familia vivía en Acaya. ¿Están notando cómo es que el evangelio era siendo llevado a diferentes latitudes? Hechos 18 dice que Atenas fue evangelizada. Estamos hablando también de territorio en Grecia. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. En Atenas también estableció iglesias, sino que no hay epístolas dedicadas a todas estas iglesias, pero lo que fue escrito, lo que fue inspirado por el Señor, fue lo justo y lo necesario que quedara como legado para nosotros, para poder seguir cumpliendo la voluntad del Señor. Luego, Colosas es evangelizada. Colosenses 4 dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Se dan cuenta? La iglesia estaba en la casa de estas familias.
de estas personas. En Filipenses 1:2 dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ambas familias vivían en Colosas. Y de ahí viene el nombre de la carta llamada Colosenses. Es decir, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que Dios lo usó como ese instrumento para multiplicar las iglesias en las casas. Y luego llega, el mismo Pablo lleva el evangelio a Roma y Roma es evangelizada. Y dice, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia, mas a Pablo fue permitido de estar por sí con un soldado que le guardase. Ahora, ¿por qué lo apresaron a Pablo en Roma? Porque a Roma él había llegado a predicar el evangelio. A Roma él había llegado a establecer una iglesia. Y de ahí que sale la epístola con el nombre a los romanos. ¿Están entendiendo? Allí Roma fue evangelizada. ¿Qué más? Hechos 28 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Prácticamente aquí estamos viendo el ministerio final del apóstol San Pablo. Habían pasado casi 40 años de su trabajo ministerial. Ya era un anciano. Y él vivió en Roma. Y dice aquí que esta cita de Hechos 28 ocurre cuando él, allí en Roma, estaba esperando audiencia ante el emperador César. Ante el César. Y esa audiencia demoró 2 años. Y mientras él estuvo allí esos 2 años, alquiló una casa. Y en esa casa él estableció su iglesia. Una iglesia allí en Roma. Y a esa casa llegaba la gente. Él les predicaba por un lado y por otro lado les enseñaba la palabra del Señor. Entonces, estas personas que llegaban allí, luego volvían a sus latitudes, luego volvían a sus comunidades, luego volvían a sus pueblos y luego iban y sembrando y estableciendo más iglesias en casa. ¿Te das cuenta cómo es que es maravilloso cómo Dios usa a los instrumentos del Señor? Y aquí vemos que así como Jesús trazó la ruta en Jerusalén, así como Jesús trazó la ruta en el Imperio Romano, de la misma manera el Señor Jesús traza la ruta para lo último de la tierra, para el resto del mundo. Y aquí el Señor Jesús desde lo alto contempla con su manto de las banderas de todos los países, donde expresa el anhelo y el deseo de que el Evangelio termine de ser predicado en los confines del mundo y que el Evangelio llegue de persona a persona hasta la última persona. Que el Evangelio sea predicado a todo el mundo en esta generación. Y si tú me estás escuchando en esta oportunidad, es porque este mensaje es para ti. Y el Señor quiere tocar tu corazón para que tú puedas convertirte en un instrumento y de llevar el Evangelio allí donde tú vives, porque allí es un confín del mundo. Así como el Señor Jesús tuvo sus apóstoles que Él escogió, aquella iglesia de 12, lo mismo hoy en día Él quiere escoger a sus apóstoles modernos para darles esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de casa en casa hasta la última casa. Establecer una iglesia en casa y de casa en casa, establecer una iglesia hasta la última casa. Que la palabra de Dios sea llevada al mundo entero,
a los rincones del mundo. Y cuando establecemos una iglesia en casa, tenemos, vamos a decir, que replicar el mismo modelo de iglesia de Cristo, que replicar el mismo modelo de iglesia de los discípulos y apóstoles. ¿Cuál era ese modelo de iglesia? Una iglesia en casa, una iglesia de discípulos. La iglesia puede estar formada, quién sabe, por 2 o por 4 personas, como lo ven en la foto. Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia con todas las prerrogativas según la Biblia. Luego puede ser una iglesia un tanto mediana, que tal vez tenga unos 8 o 10 o 12 discípulos. Y es una iglesia que funciona en la casa. Es una iglesia mediana, una iglesia en casa, una iglesia de discípulos. Pero también tenemos aquí la iglesia más grande, que quién sabe tenga 20 discípulos. Cuando una iglesia llega a 20 discípulos, entonces se multiplica y salen 2 nuevas iglesias. Igual, 2 iglesias en casa, 2 iglesias de discípulos. Y el deseo del Señor es que nosotros captemos esta visión, que nosotros, si la hemos captado, nos enrolemos en esta visión. ¿Por qué? Porque viene un gran avivamiento, un gran movimiento global de iglesias en casa. ¿Quién sabe de aquí a unos 10 años o 20 años las iglesias tradicionales dejen de existir? Las iglesias de instituciones dejen de existir. Las iglesias de concilios o ministerios o asociaciones dejen de existir. Las iglesias de coliseo o de auditorio dejen de existir. ¿Por qué? Porque Dios va a provocar un avivamiento, un movimiento global, un movimiento de visión global de iglesias en casa, y el mundo será diseminado, la iglesia será diseminada en el mundo entero a través de las casas. Y es para este reto que el Señor te está llamando. Es para este desafío que el Señor te está invitando y te lo pone en tu delante. No importa en qué latitud del mundo tú vivas, si en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia, el Asia, donde quiera que tú estés, o donde quiera que el Señor te mande, allí quiere que tú te conviertas en una luz. La iglesia en casa es la iglesia del tiempo, del fin. Hay muchas personas hoy en día que están ocupadas en hacer la iglesia en lugar de ser ellos la iglesia. Hay muchas personas hoy en día que están ocupados en la viña del Señor, pero se olvidan del Señor de la viña. El Señor Jesús, Él advirtió que la iglesia todo el tiempo vivirá tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en tiempos difíciles. Imagínense ustedes el nacimiento de Cristo, que tuvo que sus padres huir de Jerusalén a Egipto porque su vida estaba en peligro siendo apenas un tierno bebé. Todo su ministerio él fue perseguido hasta que finalmente fue crucificado. Sus discípulos igual. ¿Ustedes vieron la persecución que causó Saulo en Jerusalén? Si ustedes revisan la historia cristiana, van a ver que todos los discípulos, todos, excepto uno, no murieron de muerte natural. Todos experimentaron una muerte violenta tal como el Señor Jesús murió. Decapitados, aserrados, atravesados a espada, muertos a golpes, muertos a pedradas. El único que murió, por así decir, de muerte natural fue Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Pero muere de muerte natural después de haberse librado de muchas veces de morir. Y la última vez que se libró de morir fue cuando lo echaron en una paila de aceite hirviendo.
Y Dios lo rescató de ahí, porque todavía tenía que escribir el libro de Apocalipsis. Y después murió de anciano. Entonces, lo lindo de esto es que en medio de esos momentos difíciles y de persecución, Dios nos da un consuelo. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la garantía que Cristo nos da de vivir confiados, como dijo Pablo. Para mí, el morir es ganancia. Pero si muero yo haciendo la voluntad de Dios, es una bendición. En la manera en que Dios nos guíe a lo largo de este viaje de sencillez, nunca olvidemos de dónde hemos venido. Aquella iglesia de los apóstoles que trastornaron al mundo de Roma, usted y yo somos la iglesia de este tiempo que formaremos iglesias en casa que trastornarán al mundo, que transformarán al mundo. El cambio que experimenta la iglesia es innegable. Somos parte de un ejército de Dios que vamos a cambiar al mundo para que Dios y no el hombre sea el que reciba la gloria. Lo que ocurre hoy en las iglesias, instituciones o de templo, todo es un show donde el ser humano es un culto al hombre, es glorificado el hombre. Y se olvidaron del Espíritu Santo, se olvidaron de Dios. En la iglesia en casa no ocurre eso. Habacuc 1:5 dice, mirad entre las gentes y ved y maravillaos y asombraos, porque una obra será hecha en vuestros días. Es decir, el profeta Habacuc está escribiendo para nuestros días. Y en nuestros días, dice Apocalipsis 18:1, que el Señor va a enviar un ángel, el cual va a descender y con su luz va a irradiar al mundo entero. Leamos lo que dice. Y después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Apreciado hermana, apreciado hermano, ese ángel representa a la iglesia en casa. Este ángel que con su gloria alumbra la tierra es las iglesias en casa que alumbrarán al mundo allí en el lugar donde se reúnan. Y esa iglesia es la que el Señor te está invitando para que tú puedas establecer en tu casa. Hay momentos en la historia de la vida de la iglesia en la que Dios irradió luz por el reino en diferente región o país. Pero lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer es algo nunca antes visto. Porque el cristianismo experimentará una transformación tan radical, de tal manera, que habrá una propagación de iglesias en casa. Algo nunca antes visto. Solamente como lo que ocurrió en Jerusalén, que en tan solo 6 meses en la época de los apóstoles llenaron toda la ciudad de Jerusalén con iglesias en casa. Dios está derramando su luz y está hablándole a las personas de todo el planeta en diferentes culturas, lenguas y estilos de vida, pero el mensaje es el mismo. Y el mensaje es volver al modelo bíblico, volver al diseño original, volver a la iglesia que Cristo estableció en las casas. Pienso que es el prólogo a un despertar a gran escala mundial, el cual nunca antes ha sido visto desde el primer siglo.
en la iglesia alrededor del mundo está atravesando grandes cambios sin precedente alguno. Y si tú decides abrir una iglesia en tu casa, serás parte de ese cambio que transformará al mundo, que trastornará al mundo. Y Dios está llevando a su pueblo por un largo viaje, aunque de regreso, un regreso a la sencillez, un regreso como fue en los tiempos apostólicos. Es un regreso a la visión de la iglesia en casa. Es revolucionario e inclusive es el regalo más valioso que Dios puede darle a la humanidad en este tiempo, el tiempo del fin. Y Dios continuará haciendo grandes cosas. Por todas partes del mundo, la gente cristiana en general está dejando a un lado la iglesia tradicional, la iglesia de templo, la iglesia de institución, la iglesia de auditorio, y están abrazando la visión de la iglesia en casa. ¿Quieres tú ser parte de esa bendición? Se estima que hay miles de iglesias en casa en todo el mundo y que las iglesias en casa están tomando un lugar, como lo dice el Señor Jesús, donde están 2 o 3 reunidos. Cuando Jesús caminó en esta tierra, la mayor parte del tiempo la pasó con sus 12 discípulos. Fue su propia vida compartida. Él les encomendó la misión de alcanzar al mundo, siguiendo ese modelo de estilo de vida. El corazón de Dios es el de atraer a las personas a sí mismo, es de dar a conocer al Hijo de Dios al mundo. Y esta es la prioridad de la iglesia. Es por eso que el mensaje a manera de conclusión es de que volvamos al modelo bíblico, volvamos al diseño original. El Señor Jesús en su ministerio terrenal, multitudes de gente lo seguían, multitudes lo esperaban en el camino y multitudes lo esperaban allá en el lugar donde Él llegaría. A todas esas personas Él atendía, pero Él prefería la iglesia en casa, como dijimos al comienzo. Él prefería la iglesia de discípulos. Es más, Él tenía un núcleo íntimo de 3, como lo era Pedro, Santiago y Juan, que después esos 3 se convirtieron, como dice la Biblia, en las columnas de la iglesia. Jesús se dio el tiempo de predicar a las masas. Jesús se dio el tiempo de discipular a 12. Y Jesús se dio el tiempo de atender en forma personal, como lo hizo con Nicodemo y la samaritana. Y Dios te está llamando para que tú puedas seguir las pisadas del Maestro. El problema para muchos en el mundo cristiano es que para la mayoría lo único que saben hacer es la iglesia tradicional, lo que el mundo les enseñó, pero se olvidaron del modelo de iglesia que está en la Biblia. Y es tiempo de volver al modelo de Cristo. Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es simplemente volver al diseño original, volver a la iglesia en casa. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Básicamente, lo que Dios está diciendo es, regresa a mí, regresa a mi palabra, regresa al cristianismo original del Nuevo Testamento y cambiarán al mundo. Regresa al diseño original de la iglesia y transformarás el mundo. Regresa al modelo de Cristo, una iglesia en casa, una iglesia de discípulos y será una iglesia al alcance de todos. La iglesia debe volver a las casas. Cristo es el maestro. ¿Quieres unirte al sueño de Dios? ¿Quieres compartir la visión de predicar el evangelio
a través de las casas, establecer iglesias en las casas? ¿Quieres cumplir la misión de predicar el evangelio de persona a persona, de casa en casa, hasta la última casa, a todo el mundo en esta generación? ¿Quieres convertirte en bendición? El Señor te extiende esta invitación. ¿Hay alguno en esta sala virtual que desea tomar la decisión de establecer una iglesia en su casa y está dispuesto a dar su vida por su maestro? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y así es como Cristo quiere verte, en sus manos, porque Él es la roca. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo. La iglesia en casa es el legado que Cristo dejó para la humanidad, para dejar de ir a la iglesia del templo y para hacer de nuestra casa un santuario para el Señor. Ahí están nuestras vías de contacto para que te puedas comunicar con nosotros. Quiera el Señor agregar bendición a esta enseñanza. Es mi deseo y oración que te sirva de edificación y que te ayude. Y si eso es así, queremos también pedir que nos ayudes a nosotros. ¿Y de qué manera? Cuando tú te suscribes a nuestro canal, cuando tú dejas un comentario, cuando tú le das un like, cuando tú compartes esta señal con otras amistades y personas, o cuando tú los invitas para que se unan a nuestra gran familia. Para mí fue un gran placer poder estar con ustedes en estas 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Esta serie de 40 razones es el módulo número 4. El módulo número 1 es el modelo de iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, la iglesia en casa. El modelo número 2 es cómo establecer y multiplicar la iglesia en las casas. El módulo número 3 es cómo establecer y multiplicar el modelo de discipulado del Nuevo Testamento. Y este módulo número 4, titulado Las 40 razones para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, son los instrumentos y las herramientas que tú tienes para poder convertirte en un obrero del Señor. Si es la primera vez que te conectaste, pues ya te indiqué ahí los 4 módulos que serán de bendición para ti. Con estas palabras, damos por clausurada esta serie. 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te use como instrumento para bendición de otras personas. Bendiciones.